Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada, a esta formación, que es la de conocimientos avanzados de vehículos eléctricos. Durante todo este curso vamos a desarrollar las particularidades que tiene un vehículo 100% eléctrico y vamos a ver lo que son las dos generaciones que existen con este tipo de tecnología. Entraremos en detalle con todo lo que es la presentación en sí de todos los componentes y después veremos las evoluciones que tiene esta segunda generación de vehículos eléctricos. Así que bueno, vamos a comenzar. En principio, haciendo un poquito de introducción, ¿no? Un poquito de historia, los vehículos eléctricos no aparecieron ahora, o sea, ya hace bastante tiempo que existen. Estamos hablando que los primeros vehículos 100% eléctricos aparecieron allá por el 1800, fines del 1800, pero bueno, estamos hablando que eran carretas, ¿sí?, con vehículos eléctricos. Después, bueno, obviamente esto fue evolucionando, es una tecnología que fue evolucionando y en los últimos años, allá por fines de la década del 90, en Europa, lo que era el vehículo eléctrico en sí, más que nada estaba destinado a vehículos utilitarios, ¿sí?, y principalmente a grandes flotas de vehículos, ¿sí? El tema principal pasaba de que era una adaptación de un vehículo convencional con motor térmico para la utilización de la energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, la C15 o mismo las versiones estas de Saxo y de 106, que eran, si bien eran autos, pero eran las versiones Enterprise, así se denominaban, que no tenían asiento trasero, por ejemplo, eran para todo carga, la parte trasera. El problema que tenían esos vehículos era el tamaño que ocupaban las baterías, o sea, nos quitaba capacidad de carga porque, por ejemplo, todo el piso de la caja de carga era todo baterías. Entonces, teníamos un peso importante y perdíamos capacidad de carga porque las baterías ocupaban el lugar. Ya después empiezan a aparecer distintos vehículos como el Guion o el Meari, ¿sí?, que eran concept, pero vehículos eléctricos ya para el mercado masivo, pero eran de segmentos de nicho, ¿no? Muy pequeñas producciones. Y en el 2019, ahí es donde aparece esta nueva concepción de vehículo 100% eléctrico, donde los primeros que aparecieron, por ejemplo, para el antiguo grupo PSA, era el 208, el e-Corsa o el DS3 Crossback Items. La razón de por qué no solamente el grupo Stellantis, todas las terminales ofrecen dentro de su gama de productos vehículos eléctricos, y en este caso 100% eléctricos, es por un tema de cumplir con las normas anticontaminación. ¿Qué pasa? Hasta el 31 de diciembre del año 2019 teníamos en vigencia la norma Euro 6.2b. Esa norma exigía que el promedio de emisiones de CO2 de todos los vehículos fabricados por una terminal esté por debajo de los 130 gramos por kilómetro recorrido, en promedio. ¿Qué pasó? A partir del 1 de enero del 2020 entró en vigencia la norma Euro 6.3b, que bajó ese límite de 130 a 95 gramos por kilómetro. Entonces, por más exacto, por más fino, por más restringido, el término que quieran ponerle,
que sea el sistema de inyección, es muy difícil llegar a ese valor. Si hacemos un pequeño esquema, ¿sí? Estamos que los vehículos diésel están un poquito por encima de la emisión de CO2, estamos aproximadamente en 100, 102 gramos por kilómetro recorrido. Un vehículo gasolina está arriba de los 120 gramos por kilómetro. Pero ¿qué pasa? Un vehículo 100% eléctrico, la emisión es cero, porque obviamente no tenemos un motor térmico, entonces se entiende que las emisiones de CO2 no existen. Y en un vehículo híbrido recargable, como la concepción es que mientras que tenga carga en las baterías, priorizo el funcionamiento en modo eléctrico, y el motor térmico lo tengo para ayudar a este motor eléctrico, o a estos motores eléctricos, dependiendo la configuración del vehículo, se calcula que un vehículo híbrido enchufable emite aproximadamente un 20% de lo que emitiría el mismo vehículo 100% térmico. Entonces, cuando metemos eso en el promedio, nos tira el promedio para abajo. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque la norma dice, en promedio, todos los vehículos producidos por una terminal tienen que estar por debajo de los 95 gramos. Esa es la razón principal por la cual todas las terminales ahora ofrecen en su gama de productos un vehículo eléctrico o varios vehículos eléctricos. Después, por otro lado, está la competencia de las marcas chinas, ¿sí? Donde tienen mucha demanda, mucha oferta, mejor dicho, de vehículos eléctricos, pero viene por ahí, sencillamente viene por ahí. Si hacemos un poquito de historia de cómo evolucionó y cómo está evolucionando este parque, si se fijan ahí en el gráfico, en el 2013, ¿sí? Estábamos en un parque de vehículos eléctricos en Europa, esto es medido en Europa, ¿no? Un parque de vehículos eléctricos que oscilaba los 280, 300.000 vehículos. Estos datos son a fines del 2019, ¿no? Pero se calculaba a fines del 2019, en la época que se hizo este gráfico, que íbamos a estar cerca de los 3 millones de autos. O sea, estamos hablando de que en 6 años se multiplicó por 10 el parque. O sea, fue un aumento exponencial. Y les puedo decir que en Europa, a fines del año pasado, a fines de 2024, ya el parque estaba arriba de los 10 millones de autos. Parque circulante a 3 años, ¿no? Estamos hablando. Pero arriba de los 10 millones de autos. O sea, fíjense cómo pasamos en poquito más de 10 años de 300.000 a 10 millones. ¿Sí? Aumentó bastante. Y acá en la región también está aumentando porque están empezando a aparecer, si bien, y aquí en Argentina, y por el lado del grupo Stellantis, aparecieron o se priorizaron el vehículo híbrido, pero estamos para comercializar, y de hecho en Argentina pocas, pero se comercializaron en 2008, 100% eléctricas, ¿sí? Y el año que viene ya vamos a traer y se va a comercializar también la 2008, y en la región estamos, por ejemplo, con el Corsa eléctrico, ¿sí? El Avenger 100% eléctrico en distintos países de la región. O sea, el parque de vehículos eléctricos en nuestra región también va a empezar a aumentar. Si bien por las distancias que tenemos nosotros, quizás sea más, entre comillas lo digo, más útil un híbrido, pero el vehículo eléctrico también va a empezar a ser parte importante dentro de lo que es el mercado
de los vehículos en la región. Para hacer un poquito de contexto, ¿no? La idea del grupo Stellantis, ¿sí?, es convertirse en uno de los principales proveedores a nivel mundial de lo que son baterías de tracción, reductores, lo que sería la parte mecánica que acoplamos al motor eléctrico para generar la tracción, y la máquina eléctrica, propiamente dicho, el motor eléctrico. ¿Por qué? Porque el grupo Stellantis ha hecho su propio desarrollo de baterías, reductores y máquinas eléctricas. Después, obviamente, la producción de estas piezas, o de alguna de estas, como por ejemplo las baterías y las máquinas eléctricas, están canalizadas a través de un proveedor, pero el desarrollo es de Stellantis. Y los reductores los fabrica Stellantis en sus propias plantas y se los vende a otras terminales. ¿Sí? O sea, la idea, independientemente de lo que es comercializar un vehículo con esta tecnología, es aportar o proveer componentes a otras terminales y convertirse en uno de los principales proveedores de estos componentes. Bien, si vamos ya específicamente a las características que vamos a encontrar en los vehículos 100% eléctricos de Stellantis, ¿sí? Bueno, tenemos principalmente el motor eléctrico, es un motor sincrónico de imanes permanentes, o sea, no tenemos escobillas. La potencia que erogan estos motores, por lo menos en esta primera generación de vehículos eléctricos, después veremos las evoluciones con la segunda generación, vamos a tener 136 caballos, un par motor de 260 Nm, ¿sí? Las baterías, la tecnología de las baterías es de iones de litio, ¿sí? Y la capacidad de estas baterías son de 50 amperios. Esta primera generación de vehículos eléctricos la encontramos en lo que es, como decíamos al principio, 208, o sea, el i208, el i-Corsa o el DS3 i-Tense, el eléctrico. Bien, hay que aclarar un tema particular con la plataforma en la cual se producen estos vehículos. Nosotros sabemos bien que dentro de lo que son los vehículos principalmente de las marcas XP, pero también cuando digo marcas XP estamos hablando de Peugeot, Citroën, DS y Opel, ¿sí? Pero también hay vehículos de marca Fiat, ¿sí? Como por ejemplo el Fiat 600, que están trabajados sobre esta plataforma CMP o Common Modular Platform, es lo que quiere decir la sigla, o plataforma común modular. ¿Qué pasa? Cuando se diseñó, cuando se empezó a tirar las primeras líneas en los tableros de diseño de esta nueva plataforma, ya se concebió para un vehículo multienergía. O sea, no solamente para un vehículo con motor térmico, nafta o diésel, sino también para un vehículo eléctrico o para un vehículo híbrido. O sea, ya en el nacimiento de la plataforma ya se concebió, por ejemplo, un lugar específico para ubicar las baterías sin tener que sacrificar espacio dentro del habitáculo o dentro del baúl, como así también lo que es el mejor aprovechamiento de los espacios, el centro de gravedad, ¿sí? Que no vuelva que el centro de gravedad esté muy adelante o muy atrás, o muy alto o muy bajo, cosa de que el vehículo se vuelva inestable. Todo eso se pensó cuando se diseñó esta plataforma. Y específicamente la plataforma CMP para los vehículos eléctricos se denomina eCMP. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los componentes de la cadena de tracción.
Así vamos a denominar a todos estos elementos que producen la tracción eléctrica. Bien, lo primero que tenemos que aclarar y decir, esto, los que ya hicieron las formaciones de lo que es el vehículo, tanto el híbrido enchufable como el híbrido no enchufable, o sea, el PHEV o el MHEV, o mismo el curso de seguridad para intervenir sobre vehículos eléctricos, esta diapositiva ya la vieron y todo el contexto que viene asociado a esta diapositiva ya la escucharon, pero como siempre decimos, lo que no entra por racionamiento entra por repetición y vamos a repetirlo hasta el hartazgo. Un vehículo eléctrico no es una tecnología a la cual estamos acostumbrados a trabajar. Sobre todo que en un vehículo eléctrico estamos trabajando de 350 a 400 voltios, dependiendo del vehículo, de un corriente continua. Para que se den una idea, un desfibrilador cardíaco trabaja con 48 voltios y 10 miliamperes. Y con ese voltaje, esa intensidad, o sea, con esa potencia eléctrica, nosotros paramos o arrancamos un corazón. Imagínense lo que puede hacer 350 voltios y hasta 90 amperes de consumo circulando por nuestro cuerpo. Esto suena medio apocalíptico, pero los únicos que lo van a llorar son sus familiares. Entonces, si hacemos lo que no tenemos que hacer o de la manera que no la tenemos que hacer, vamos a estar en problemas. Si nosotros vamos a hacer una intervención sobre alguno de los elementos de la cadena de tracción, tenemos las condiciones de seguridad presentes, los elementos de protección personal, hacer todas las operaciones para quitar la tensión del vehículo, para poder trabajar con seguridad. Hacemos todo lo que nosotros queramos, todo lo que tenemos que hacer para poder hacer alguna intervención, vamos a estar bárbaros. Ahora, si empieza, no pasa nada, total, cuando desconecto la batería de 12 voltios, la batería de alta tensión, no sale corriente. Sí, no debería. ¿Y si sale? Ahí es donde estamos con problemas. No me pongo los guantes, son incómodos para trabajar. Sí, son muy incómodos para trabajar. Pero los guantes es lo que me va a salvar la vida de un choque eléctrico. No me pongo los cubreguantes, porque si me pongo los guantes delante y los cubreguantes, después me transformo en un Playmobil, no puedo agarrar las herramientas. Sí, está bien, pero el cubreguante está para proteger el guante aislante, y si el guante aislante se corta, corro el riesgo de quedarme pegado. ¿Se entiende cuando yo digo lo que no tenemos que hacer o de la manera que no la tenemos que hacer? Si nosotros seguimos todas las normas de seguridad, que las vimos en la formación para poder trabajar sobre vehículos híbridos eléctricos, vamos a estar bien. De hecho, esta formación se va a complementar con un curso presencial, donde vamos a trabajar con un vehículo eléctrico y vamos a utilizar los elementos de protección, vamos a utilizar el herramental, así que ahí digamos que cerramos todo el círculo. Con respecto al herramental, obviamente el vehículo, la tracción es 100% eléctrica, pero va a tener una radio, un cierre centralizado, una luneta térmica, las luces, todos estos elementos que van a trabajar con 12 voltios. Para lo cual vamos a tener una batería de 12 voltios y una red de 12 voltios. Todos los controles a realizar en la red de 12 voltios son exactamente igual que en un vehículo térmico. Multímetro, tarjeta de medición del jackbox, pisa voltamperométrica. Perfecto. Ahora, en lo que es la alta tensión, me tengo que olvidar de esto y utilizar los elementos, o el herramental, mejor dicho, específico para poder trabajar en la red de alta tensión, que obviamente los vamos a ver en la formación presencial.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar a grandes rasgos en un vehículo 100% eléctrico? Bueno, partimos, ¿sí?, de una batería, ¿sí?, que almacena corriente continua, ¿sí?, en este caso 350, 400 voltios, dependiendo del vehículo, y un motor eléctrico que a través de un reductor, y conste que dije reductor y no caja de velocidades, ¿por qué? Porque lo que yo tengo es a la salida del motor un par de engranajes, una desmultiplicación que le va a dar movimiento al diferencial, que para lo único que está es para aprovechar las altas velocidades de rotación del motor para transformarlo en fuerza. Pero es una reducción única, o sea, es una única relación de marchas, no tengo varias. Por eso hablamos de reductor y no hablamos de caja de velocidades. El motor eléctrico es de corriente alterna. Y yo creo que almaceno la batería es corriente continua. Entonces, entre el motor y la batería voy a tener lo que se denomina, lo que en la gráfica está indicado como ondulador. ¿Qué es lo que hace el ondulador? Transforma la corriente continua almacenada en la batería en corriente alterna de frecuencia y amplitud variable. Frecuencia variable para modificar la velocidad de rotación del motor eléctrico y amplitud variable para modificar la fuerza del motor eléctrico. Ahora bien, entre el rotor del motor eléctrico y las ruedas no tengo nada que me desvincule total o parcialmente el rotor de las ruedas. Cuando gira el rotor del motor eléctrico van a girar las ruedas. Y al revés, cuando giren las ruedas va a girar el rotor del motor eléctrico. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en un vehículo eléctrico yo tengo la posibilidad de cuando levante el pie del acelerador o pise el freno pero el vehículo se siga desplazando, aprovechar la energía cinética que tengo en las ruedas, porque el auto se sigue desplazando, para mover el rotor del motor eléctrico. Y en este caso, el motor va a empezar a trabajar como un generador para recuperar parte de la energía consumida en la aceleración. Obviamente, esta energía que voy a recuperar de lo que es la desaceleración o el frenado, va a recuperar una parte de la consumida. Estamos hablando que dependiendo de la condición de manejo y el tipo de circulación del vehículo, podemos aumentar entre un 10 y un 15% como máximo la autonomía total de la carga de las baterías. Por eso estamos hablando de que la recuperación es parcial, no es, si yo gasté 10 acelerando, no voy a recuperar 10 en el frenado o en la desaceleración. ¿Ok? Es una parte lo que voy a recuperar. Al igual que en un vehículo térmico, donde puedo repostar combustible, acá lo que voy a tener que hacer es recargar la batería. Porque si bien puedo recargar andando, cuando desacelero o freno, dijimos que lo que voy a poder recuperar es un 10, un 15 como máximo, aumentar la autonomía, pero no más que eso. Entonces va a llegar un momento que voy a tener que recargar la batería, para lo cual vamos a tener una toma de carga, ¿sí?, que físicamente va a estar sobre el pasarruedas trasero izquierdo, ¿sí?, donde voy a poder, a través de un cable especial, el cual voy a conectar a la red domiciliaria, tomar los 220 voltios de corriente alterna que tenemos en la red domiciliaria para poder recargar la batería. Pero ¿qué pasa? Yo en la batería dijimos que almaceno corriente continua y encima alta tensión, estoy trabajando con 400 voltios.
Entonces, esa energía, esa corriente alterna que va a ingresar por la toma de carga, va a pasar por el cargador incorporado, ¿sí? El cual lo que va a hacer es transformar la corriente alterna en corriente continua, o sea, la va a rectificar y la va a elevar para poder recargar la batería. Pero también, si se fijan ahí en la gráfica, la toma de carga, hay como una línea que a un lado dice 220 voltios AC y del otro lado dice 400 DC. ¿Qué pasa? La toma de carga, después lo vamos a ver con más detalle, en un vehículo 100% eléctrico tiene, si lo comparamos con un híbrido enchufable, para los que ya hicieron la formación, tiene dos terminales adicionales que no la tenemos en el híbrido enchufable. En esos terminales adicionales voy a poder conectar unos cargadores que se llaman cargadores rápidos, que son públicos, normalmente los vamos a tener en las estaciones de servicio, en los estacionamientos de los grandes shoppings, ¿sí? Al cual obviamente hay que pagar por eso, donde ese tipo de cargadores nos va a entregar directamente corriente continua de alta tensión. Entonces, de esos terminales adicionales vamos a ver que después veremos con detalle, van a ir directo a la batería. ¿Por qué? Ya es alta tensión y ya es corriente continua, entonces no necesito pasar por el cargador incorporado. Entonces voy a tener de la toma de carga, voy a tener unos cables que van a ir directo a la batería, que son los que vienen de la toma de corriente continua, y otros cables que van a ir al cargador embarcable, que son los que vienen de la toma de la red domiciliaria. Pero bien decíamos hoy que en un vehículo, por más que sea tracción 100% eléctrica y que trabaje con alta tensión, vamos a tener la radio, la luneta térmica, el cierre centralizado, ¿sí? Elementos que funcionan con 12 volts, para lo cual vamos a tener una red de 12 volts con su correspondiente batería de 12 voltios. En este caso, la red de 12 volts, mientras que el vehículo está detenido, está parado, no está en contacto, toda la demanda energética de la red de 12 volts la satisface la batería. Pero una vez que el vehículo está en funcionamiento, es el convertidor DC-DC el cual, tomando energía de la batería de tracción, va a hacer una transformación de los 400 voltios de corriente continua a un valor próximo a 14 volts para alimentar y satisfacer la demanda energética de toda la red de 12 volts y recargar la batería de servicio. ¿Ok? ¿Qué más le vamos a agregar o qué más vamos a encontrar en un vehículo 100% eléctrico? Bueno, por un lado, el compresor del aire acondicionado. En este caso, el compresor es un compresor de accionamiento eléctrico, ¿sí?, que está alimentado por alta tensión. Y también vamos a encontrar una resistencia de calentamiento, también alimentada por alta tensión, que lo que va a hacer es calentar el líquido refrigerante que va a ir al radiador del calefactor para poder, digamos, calefaccionar el habitáculo cuando yo tengo una demanda de calor, ¿no? Porque hace 5 grados afuera y quiero 17 o 18 dentro del habitáculo. Obviamente el líquido, la climatización va a funcionar muy similar al de un vehículo térmico. La diferencia es que no tengo los 100 grados del sistema de refrigeración del motor térmico para calentar el aire que va a ingresar al habitáculo. Bueno, en este caso, en principio decimos que lo hace la resistencia de calentamiento, esta resistencia del tipo CTP, coeficiente de temperatura negativo, pero después vamos a ver que hay una vuelta de tuerca más. O sea, tenemos la resistencia, pero después la calefacción del habitáculo se va a realizar por lo que se denomina la bomba de calor, que ahora lo dejo nombrado y después vamos a hablar un poquito de qué se trata. Bien, para más o menos ubicarnos en forma espacial donde están los componentes, dijimos que la toma de carga se encuentra sobre el pasarruedas trasero izquierdo. Las baterías o el paquete de baterías de alta tensión se encuentran debajo del piso del vehículo, están colgando del auto.
en todo lo que sería el espacio del habitáculo, desde adelante hacia atrás. Los que ya participaron del curso del vehículo híbrido enchufable, habíamos dicho que las baterías estaban debajo del asiento trasero, a la altura de la sentadera del asiento, colgando del piso. Bueno, acá la batería ocupa todo el piso del habitáculo. Todo el espacio del habitáculo está ocupado debajo y colgando del vehículo, debajo del piso. Después, ya dentro de lo que es el vano motor, vamos a tener fijado al lateral del cajón de la batería de servicio, de la batería de 12 volts, vamos a tener el calculador que está denominado la central BCU, que es la supervisora o la central supervisora de la cadena de tracción. Y después, físicamente dentro del vano, vamos a tener a manera de torre el motor eléctrico con el reductor, el ondulador y el cargador embarcable, todo puesto uno arriba del otro. Todo esto dentro del vano motor. Para entrar en un detalle de las baterías o del paquete de baterías, normalmente las baterías están compuestas de celdas. Pensemos en las celdas como pequeñas pilas recargables. Obviamente que no tienen esa forma, pero es en cada una de las celdas es donde se va a almacenar la energía. Obviamente estas celdas van a estar conectadas en serie para poder llegar de los aproximadamente 4 voltios o un poquito menos, que es lo que puede llegar a almacenar cada una de las celdas, a los 400. Un grupo de celdas van a formar un módulo. Y un grupo de módulos van a formar el paquete de batería. Ahora bien, cada uno de estos módulos tienen una pequeña electrónica que está, una pequeña central, un pequeño calculador, que va a monitorear el funcionamiento de cada una de las celdas del módulo. Si esta electrónica detecta que alguna celda tiene algún problema, principalmente que se puso en corto, para evitar que se descargue toda la batería, lo que va a hacer la electrónica es aislar todo el módulo del resto de la batería. A su vez, la electrónica, la central, el calculador de la batería, aparte de ser el encargado de que la energía salga de la batería al resto del auto, va a realizar el monitoreo de cada uno de los módulos. Entonces, si detecta que hay un problema en algún módulo, va a ser la central de la batería la que desconecte el módulo que tiene problema. O sea, tenemos un doble control. El control de la celda a través de la electrónica del módulo y el control del módulo a través de la electrónica de la batería. ¿Ok? La central de la batería también lo que va a hacer es monitorear la intensidad de corriente que está saliendo de la batería para actuar como disyuntor, al igual que un disyuntor de una casa. Nosotros normalmente el disyuntor lo tenemos asociado a una térmica, ¿sí? De 22, 30, de 26, 32 amperes, 38, la que tengamos dependiendo de la cantidad de artefactos eléctricos que tengamos que conectar a la red. ¿Qué pasa? La térmica, si la intensidad se pasa de un cierto valor, porque hay un cortocircuito, por ejemplo, corta el suministro de corriente a toda la instalación de la casa. Pero el disyuntor, ¿cómo trabaja? El disyuntor lo que hace está monitoreando la intensidad y si ve que la intensidad se dispara sin llegar al valor del corte de la térmica, pero aumenta mucho en un periodo muy corto de tiempo, ahí salta el disyuntor antes de saltar la térmica. Bueno, esa función de disyunción
la hace el calculador de la batería. Está monitoreando constantemente la intensidad de corriente que está saliendo de la batería. Si en algún momento ve que la intensidad se dispara, o sea, aumenta mucho en un periodo muy corto de tiempo, abre unos relés internos que tiene la batería, que son los que van a provocar la salida de corriente de la batería hacia la red. ¿Ok? Estos relés, que están internos dentro de la batería, están comandados por el propio calculador de la batería. ¿De qué depende? ¿De qué depende la capacidad o la energía que me puede entregar a mí la batería? Bueno, principalmente del estado de carga, que tan cargada o descargada esté, la temperatura de la batería y la vida útil o el tiempo, la edad que tenga la batería. Normalmente la batería por mantenimiento se debería sustituir, y lo digo entre comillas y es muy potencial, a los 10 años. La batería, los sucesivos ciclos de carga y descarga la van agotando, como pasa con una batería de 12 voltios. El proveedor de la batería, fabricante de la batería, si bien dijimos que es un desarrollo del antiguo grupo PSA o grupo Stellantis, la producción la hacemos a través de un proveedor externo. Este proveedor nos asegura que al cabo de 8 años de uso del vehículo, la batería como mínimo nos va a entregar un 75%. O sea, ese 25% es el desgaste normal que va a tener la batería. Lo que no implica que a los 8 años tengamos un 90% de capacidad de la batería. O sea, como mínimo vamos a tener este 75%. Vuelvo a repetir, a los 10 la tendríamos que cambiar por mantenimiento. Lo que no implica que a los 10 quizás que sigamos teniendo ese 90%. Eso va a depender de la cantidad de ciclos de carga y descarga, principalmente del uso del vehículo. Y después, por el simple hecho de tener la batería, vamos a tener lo que se denominan pérdidas. Si lo decimos entre comillas, esto de pérdidas, porque es energía almacenada en la batería que no la utilizo para mover el vehículo. Por eso hablamos de pérdidas, ¿sí? Pero no es que se pierde, la energía no se pierde. La energía eléctrica no se pierde, se consume. Y se transforma en otro tipo de energía. Energía cinética para mover el vehículo, en calor, ¿sí? En este caso, las pérdidas que vamos a tener en la batería van a ser de índole internas a la batería y externas a la batería. Vuelvo a repetir, estas pérdidas yo las tengo por el simple hecho de tener la batería. O sea, para no tenerlas no tendría que tener la batería. El problema es dónde guardo la energía. ¿Dónde guardo los electrones? No los puedo tener en un depósito como el tanque de combustible. Las pérdidas internas está dado, por un lado, por la resistencia propia que tiene la batería, resistencia interna que tiene la batería. Y la otra es por la intensidad de corriente que está saliendo de la batería. ¿Qué pasa? En cada una de las celdas, a medida que van entregando energía y se van descargando, se va produciendo una resistencia que se denomina resistencia sélfica, técnicamente tiene ese nombre, no me lo voy a poner a explicar ahora, eso lo podría llegar a explicar un ingeniero electrónico, yo no lo soy, ¿sí? Que cuando más descargada está la batería o más energía, más amperaje yo le estoy pidiendo, produce una pequeña resistencia a la salida de los electrones de cada una de las celdas, que se va a sumar a la resistencia interna de la batería. Obviamente es un valor muy bajo, está bien, y el consumo es bajo, pero lo tengo. Y son electrones que gasto para no mover el vehículo. Y lo que es las resistencias, o mejor dicho, las pérdidas externas, es la energía que yo utilizo
para refrigerar la batería. Me voy a adelantar un poquito en lo que es la presentación, pero decirles que este tipo de vehículos tienen 3 sistemas de refrigeración. Uno que refrigera la batería propiamente dicha, que es el sistema o el circuito de muy baja temperatura. El circuito de baja temperatura es el que refrigera el motor eléctrico, el ondulador y el cargador embarcable. Y el circuito de alta temperatura, que es el que utilizamos para calefaccionar el habitáculo. ¿Ok? Cada uno de estos circuitos tienen una bomba eléctrica para hacer circular el líquido por cada uno de estos circuitos. Y esas bombas eléctricas, y ahora principalmente vamos a hablar del circuito de muy baja temperatura, que es el que refrigera la batería, están alimentadas por 12 voltios. ¿Ok? Ahora, digo, ¿quién alimenta la red de 12 volt cuando el vehículo está en funcionamiento? Habíamos dicho que lo hace el convertidor DC-DC, que tomando energía de la batería de tracción, va a hacer la transformación de 400 a un valor próximo a 14 voltios para alimentar o satisfacer la demanda energética de toda la red de servicio. Entonces, ese electrón que yo tenía en la batería de tracción, lo voy a usar para mover la bombita eléctrica que me va a mover el líquido refrigerante para enfriar la batería. Y no lo voy a usar para mover las ruedas. Por eso es pérdida, entre comillas, pérdida externa. ¿Ok? A grandes rasgos, acá tenemos una imagen de lo que sería la batería desmontada del vehículo y sin su carcasa, para que más o menos tengan una idea. Son 18 módulos, ¿se acuerdan que los módulos habíamos hecho son un conjunto de celdas? ¿Sí? El peso aproximado de esta batería es de 350 kilos. Guarda que bajar una batería de estos se necesita una herramental especial que se denomina mesa elevadora, que pesa la mesa sola, pesa cerca de 100 kilos. O sea que cuando yo tengo que mover esa mesa, es una mesa con carritos, es un carro que tiene en forma hidráulica, levanta una plataforma, donde ahí hago descansar la batería cuando la voy a desmontar del vehículo. El problema es que dentro del equipamiento que tengo que tener en el taller para poder realizar una operación sobre los elementos de la cadena de tracción, equipamiento que solamente va a estar disponible en aquellos concesionarios que sean eExpert Center, el elevador que tenemos que utilizar tiene que ser un elevador de 2 columnas, donde la comunicación entre las torres o entre las columnas sea por arriba y no por abajo. Normalmente los elevadores de 2 columnas, principalmente los que son por cables, ¿sí? Por debajo, entre medio de las columnas, tenemos una chapa por donde pasan los cables que van de una torre a la otra. ¿Se imaginan que si tengo que pasar por arriba de esa chapa, que tiene una cierta elevación, con la mesa que de por sí pesa 100 kilos, más los 350 kilos de la batería, no hay Cristo que lo haga pasar? Entre 8 vamos a tener que tirar del carrito para poder pasar por arriba de esa chapa que tenemos en el elevador. Por eso la prescripción en este caso es la utilización de un elevador de 2 columnas donde la comunicación sea por arriba y no haya nada abajo. El piso libre, entonces yo puedo entrar y salir con el carro sin mayores inconvenientes. Yo les comentaba que el desarrollo de la batería lo realizó el antiguo grupo PSA o el grupo Stellantis, pero la producción de la batería se fue encargada a un proveedor. En este caso, este proveedor es LG, ¿sí? El proveedor, la batería, la tecnología es iones de litio, la capacidad dijimos 50 kilowatts,
y la tensión nominal con la cual vamos a estar trabajando oscila alrededor de los 400 voltios cuando la batería está completamente cargada. Obviamente, como vimos para los que ya participaron de la formación de los vehículos híbridos enchufables, vamos a tener un corte de corriente, y lo digo con muchas comillas, que va a ser este conector que se denomina eService Plug, que físicamente se encuentra sobre el parallamas desde el medio hacia un poquito hacia la derecha, ¿sí?, del vano motor, que es para poner en seguridad el vehículo, ¿sí? Un primer paso o un corte rápido de corriente sería abrir este switch, ¿sí?, que obviamente hay que hacer otros pasos más para lo que es la puesta en consignación, así se denomina, para poder quitar la tensión. Pero bueno, un primer corte de corriente lo tenemos ahí dentro del vano motor. Bien, el calculador de supervisión de la cadena de tracción va a estar monitoreando el funcionamiento de todos los componentes: batería, ondulador, cargador embarcable, ¿sí? Todos estos, la misma toma de carga, que también tiene una electrónica, todos los calculadores o todas las electrónicas, todas las centrales de cada uno de estos elementos van a estar monitoreados por este calculador de supervisión de la cadena de tracción, que dijimos físicamente lo tenemos al costado fijado al cajón de la batería, en el lateral del cajón de la batería de servicio. En el caso de los componentes, dijimos dentro del vano motor, vamos a tener una especie de torre, donde tenemos debajo de todo el motor con el reductor, sobre el motor vamos a tener el ondulador, y sobre el ondulador el cargador embarcable. Obviamente todos estos elementos tienen conexiones entre ellos internas, y todo lo que es la llegada de alta tensión y salida a los diferentes elementos externos, entre comillas, como por ejemplo el compresor de climatización y la resistencia de calentamiento, lo tenemos en la parte superior, ahí donde dice caja de conexiones. Ahí donde nos van a llegar todos los cables, la tensión que viene de la batería, la que sale al compresor o a la resistencia. Y dentro de esa caja de conexiones después vamos a ver también que vamos a tener una serie de fusibles, ¿sí?, que son para proteger los diferentes circuitos de alta tensión. Son fusibles particulares, no son los fusibles que encontramos en una BCI o en una caja fusiblera. Cargador incorporado. En este caso, el cargador incorporado, si bien habla de que tiene dos funciones, es porque son dos electrónicas distintas. Tenemos el cargador incorporado y el convertidor DC-DC. Son dos elementos, dos electrónicas distintas que físicamente se encuentran en la misma caja. Por eso habla que tiene dos funciones. Pero bueno, en sí son dos electrónicas distintas. Una función, dice, transformar la corriente alterna proveniente de la toma de carga en corriente continua y elevarla para poder recargar la batería, ¿sí?, y satisfacer la demanda de la red de 12 volt mientras que el vehículo está en funcionamiento. Lo que pasa que la primera función la hace el cargador incorporado y la segunda la hace el convertidor. ¿Ok? Bien, dentro de lo que es el cargador incorporado existen dos tipos, 7,4 o 11 kilowatts. No nos volvamos locos, la versión que, si bien en Europa existen dos tipos de cargador incorporado, el que vamos a tener nosotros en la región, porque son los mercados fuera de Europa, tanto en Argentina como en los países de la región, es el de 11 kilowatts
así que no hay problema por ese tema. El ondulador y el motor eléctrico lo que hace las veces de máquina eléctrica, en este caso el proveedor es Continental. Dijimos que el tipo de motor es un motor de imán permanentes, ¿sí? La potencia 100 kilowatts o 136 caballos y en la carcasa del motor eléctrico y el ondulador están refrigerados por agua por el circuito de baja temperatura, que es uno de los tres que les comentaba hace un rato. La función del ondulador, ya lo dijimos temprano, transformar la corriente continua almacenada en la batería y transformarla en corriente alterna de frecuencia de amplitud variable para alimentar el motor y rectificar la energía que genera el motor eléctrico, que es una generación corriente alterna, ¿sí? Rectificarla para recargar la batería cuando estoy en desaceleración o freno. Otra particularidad también, o otra función que tiene el cargador embarcable es, el ondulador, no el cargador embarcable, el ondulador es invertir el sentido de giro del motor eléctrico cuando yo conecto la reversa. Recordemos que el reductor es un único par de engranajes, es una única relación. No tenemos algo que nos invierta en giro dentro del reductor como lo que haría la retromarcha en una caja de cambios, ¿sí? Manual o automática, que es invertir el sentido de rotación del eje de salida para que el diferencial gire al revés y el vehículo, las ruedas giren al revés. En este caso, la variación de velocidad del vehículo y la inversión de giro la hace al motor eléctrico, la hace el ondulador. La variación de velocidad variando la frecuencia y la inversión de giro es invirtiendo la onda para que el motor gire al revés. Bien, el reductor, dijimos, en este caso el reductor es producido, ahí dice PSA, pero es producido por Stellantis en la planta de cajas de velocidades que tienen en Tremery, en Francia. En esa misma planta donde se producen las cajas de velocidades, se producen los reductores. No solo para los vehículos de Stellantis, sino para otras terminales también. Es proveedor de reductores para otras terminales. El reductor internamente, obviamente esto no tiene ningún tipo de reparación, o sea, esto anda o no anda. Si anda, todo bien, si no anda, se tira y se pone nuevo, ¿sí? No es nada más ni nada menos que un par de engranajes, ¿sí? Que tomando el movimiento que viene del rotor, le va a dar a un engranaje conducido de menor diámetro, a través del dentado le va a transmitir el movimiento a un engranaje mayor para hacer una desmultiplicación y aprovechar el régimen de giro y transformarlo en fuerza, el cual le va a dar movimiento, como si fuera un par de descenso en una caja automática, al eje del piñón del diferencial. ¿Ok? Pero, sobre el eje de entrada del reductor vamos a tener el mecanismo de parking, que va a trabajar muy similar a lo que es el parking de una caja automática, ¿sí? Vamos a tener un gatillo, que está ahí dibujado de color celeste, que por la acción de un resorte, ¿sí?, va a trabar sobre las almenas de la rueda moleteada que tenemos solidaria al eje de entrada del reductor. Y después lo que vamos a tener es un accionador eléctrico, que lo tenemos ahí a la derecha de la imagen, que va a accionar un sinfín que va a hacer correr toda esa pieza que está dibujada de color rosa y verde, y cuando eso se desplace, el resorte me va a levantar el gatillo y me va a liberar esta rueda moleteada que tenemos en el eje de entrada del reductor.
lo mismo que haría una caja automática. Lo que pasa es que la caja automática normalmente lo que bloquea es el engranaje del par de descenso, ¿sí? Pero el principio es el mismo. Este accionador trabaja con 12 voltios. Si por alguna razón yo no puedo alimentarlo, un problema, se quedó sin batería de 12 volts y no tengo forma de poder hacerle puente, la forma para poder desbloquear manualmente el parking hay que ir al accionador, hay que desmontar una tapa de inspección que tiene en la parte trasera, ¿sí? Y con la ayuda de un destornillador Allen o una llave Allen, apretar 80 vueltas el tornillo hasta que haga tope para hacer mover el sinfín y que mecánicamente poder desbloquear el vehículo para poder trasladarlo. A esto hay que sumarle que si, dependiendo del nivel de equipamiento, el vehículo presenta freno de estacionamiento eléctrico, va a tener frenos con accionadores eléctricos en los estribos traseros, para lo cual primero voy a tener que también, o mejor dicho, también, no primero, pero también para poder moverlo, voy a tener que liberar los frenos traseros, como ya conocemos, desmontar los accionadores, apretar el tornillo, ¿sí? Como para liberar la pastilla, como para poder mover el vehículo, porque el parking me va a bloquear la rueda delantera, pero el freno de estacionamiento me va a bloquear las ruedas traseras. ¿Ok? Bien, antes de pasar a la tecnología o al modo de carga o las formas que tengo yo para poder recargar el vehículo, vamos a ver un pequeño video que nos va a grandes rasgos presentar estos elementos que estuvimos hablando físicamente, dónde se encuentran y demás, que es un video de descubrimiento estático del vehículo eléctrico. Nos vemos en un ratito. Descubrimiento estático de un vehículo eléctrico. En este video vamos a desarrollar un descubrimiento de la tecnología eléctrica y también realizar una breve introducción de cómo trabajar en este tipo de vehículos. Lo primero que vamos a hacer es ver qué informaciones tenemos disponibles en el Service Box. En líneas generales, la búsqueda de información no difiere mucho de la que utilizamos para un vehículo térmico. Para realizar la preparación del vehículo nuevo, existe un método, el E3 B7011 B corta P0, preparación vehículo nuevo, preparación vehículos eléctricos. En este se explica las condiciones generales a tener en cuenta para todos los vehículos 100% eléctricos. Pero también tenemos las específicas por modelo, como por ejemplo el documento E3B7013 7P0, que es para un i208, donde se detalla un checklist de las operaciones a realizar. También tenemos información que nos puede ayudar, como los boletines de organización, donde nos va a dar varias informaciones con respecto a la cadena de tracción, baterías, componentes, etc. Ok, veamos el vehículo. Bajo el capot comenzaremos diciendo que en la parte izquierda del vano motor tenemos la matriz de relé y fusibles del motor, que es similar a la de un vehículo térmico, ya que este presenta también la arquitectura multiplexada 2010 Eco R3. Después podemos ver la batería de servicio. Sobre esta se encuentra el switch,
cuya función es supervisar el estado y funcionamiento de la batería y eventualmente desconectarla en ciertas condiciones de la red de 12 voltios. Al costado de la batería tenemos el calculador de control de la unidad eléctrica, o BCU, con dos conectores, uno de 70 y otro de 120 vías. Siguiendo hacia la derecha del vano motor, tendremos la bomba de vacío eléctrica y el bidón de expansión del circuito de refrigeración. Si vemos la parte central, tenemos los elementos de la unidad eléctrica. En la parte superior, el cargador embarcable, con los cables naranjas que identifican que son de alta tensión, los cuales se conectan a los distintos componentes del sistema, como por ejemplo el compresor de la climatización o las baterías de tracción. Aquí tenemos un nuevo componente que es muy importante: el conector de servicio, que se utiliza para la puesta en consignación del vehículo o lo que se denomina el procedimiento de fuera de tensión. También vamos a encontrar los elementos de los sistemas de refrigeración. Como vimos en la teoría, este vehículo presenta 3 sistemas de refrigeración: uno para la máquina eléctrica, otro para las baterías y el correspondiente a lo que es la parte de la climatización. Como vimos en relación a un vehículo térmico, los elementos dentro del vano motor son muy diferentes. Vamos a ver qué encontramos en el interior. Lo primero que se nota a simple vista es que el interior no difiere mucho del vehículo térmico. Lo que se puede considerar una diferencia es que esta unidad no posee una caja de velocidades como tal, sino un reductor que se comanda con el mismo dispositivo que el de una caja de velocidades automática y trabaja bajo los mismos principios. Lo que notamos en este tipo de palanca monoestable es la existencia de la letra B, que se utiliza para activar la función modo regenerativo. Estando en modo drive, accionamos la palanca hacia atrás como para poder activarlo. Ahora, con la tecla de selección de modo de circulación, podemos seleccionar entre el modo normal, modo Sport o modo Eco. Obviamente, estos diferentes modos de funcionamiento generarán distintos consumos de carga de la batería. En modo Eco se entregará a la máquina eléctrica menos energía de las baterías de tracción para aumentar la autonomía. Estas son las 3 posibilidades de funcionamiento de un vehículo 100% eléctrico. Obviamente, dependiendo de la condición de circulación o de conducción, el cliente seleccionará entre los distintos modos de circulación. Cabe aclarar que tanto en el modo Eco, Sport o normal tenemos la posibilidad de poder activar el modo regenerativo con el fin de regenerar o recuperar la mayor cantidad posible de energía en las baterías. El botón indicado con el rayo nos permite acceder a las informaciones eléctricas en la pantalla multifunción, donde tenemos los menús flujo, estadísticas y carga. En la opción flujo se transmite o muestra, mejor dicho, cómo se transmite la energía de las baterías al motor eléctrico o viceversa
dependiendo si estamos en aceleración o en frenado. En estadísticas nos indica el ritmo de consumo de las baterías. Obviamente esto dependerá de la forma de circulación. Y en carga podremos acceder a la configuración para la realización de la carga diferida. Configuramos la hora que queremos que comience y validamos. Posteriormente lo que tendremos que hacer es conectar la toma de carga a la wallbox o a la red domiciliaria y al vehículo y apretar el botón para activar la carga. Este procedimiento se utilizará normalmente en una casa. Ok, vamos a ver ahora la parte baja del vehículo. Aquí vamos a ver algunos de los componentes que ya habíamos nombrado cuando vimos el vano motor. Vemos el motor eléctrico, el reductor y el compresor de la climatización. Para una mejor visualización, hemos desmontado las protecciones inferiores del vehículo. Yendo hacia atrás, tenemos el área de las baterías. Y aquí, la toma de masa de las baterías. También podemos ver los cableados de alta tensión y las tuberías de refrigeración. Como el peso de las baterías asciende aproximadamente a 150 kilogramos, la carga sobre el eje trasero aumenta. Es por esta razón que el tren rodante posterior, que es de traviesa deformable, similar a un vehículo térmico, se le agrega una barra Panhard para mejorar la estabilidad. La aplicación de esta barra Panhard permite que los brazos de suspensión puedan ser más delgados, ya que ahora solo están solicitados a subir o bajar solamente y no a la estabilización del tren, o sea, a cargas verticales y no laterales. Esperamos que este video le haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.